Vale, pues creo que estamos ya live. Vamos a dar, como siempre, un par o tres de minutos a la gente para que se vaya conectando. Creo que nos pueden poner comentarios en el chat que serán útiles luego para la ronda de preguntas, pero también si ahora nos podéis confirmar que nos estáis viendo, pues también nos hacéis un favor para asegurarnos al 100%. Yo mientras, pues empiezo haciendo un poco una introducción a este tipo de webinar que vamos a lanzar, que como poníamos el otro día en nuestras redes sociales, es un webinar que forma parte de una serie que se nos ha ocurrido lanzar y que la hemos llamado Mi experiencia en, ¿vale? Es una serie donde básicamente lo que intentamos hacer o lo que haremos, será hablar pues con profesionales jóvenes de distintas industrias para que nos cuenten un poco su experiencia trabajando pues en esas compañías, en esos sectores, tanto desde el punto de vista de, oye, cómo o por qué han decidido entrar en ese sector, cómo se han preparado para los procesos de selección, cuál ha sido lo bueno y lo malo, ¿no?, de trabajar y si realmente pues ha cumplido con sus expectativas o no, y luego también pues para qué le ha servido en términos de salidas profesionales y otro tipo de oportunidades, ¿vale? Esa es un poco la idea y al final pues lo haremos en todas las industrias, en todos los sectores en los que Thrive pues tiene programas educativos, porque también es una forma, pues eso, de explicar o no, o demostrar que oye, nuestros programas pues están enfocados en industrias, en sectores, en trabajos que de verdad pues parece que merecen la pena, ¿no? Todo con sus sombras, por supuesto, que es lo que queremos hablar también, pero que merecen la pena. Y además, oye, yo creo que esto, independientemente de pues que luego os haga pues entrar en Thrive o no, creo que es algo con bastante impacto positivo. Yo voy mucho a universidades de toda España, diría, a dar charlas, etcétera, y siempre pues intento preguntar un poco a la gente, ¿no?, de qué es lo que conocen distintas empresas, distintos sectores, y es brutal el desconocimiento que hay de las distintas opciones. O sea, no deja de asombrarme cada vez que voy a una universidad preguntando un poco cosas bastante básicas y realmente la gente pues no lo sabe, ¿no? Entonces, independientemente de que esto luego termine en Thrive o no, pues si podemos un poco despertar la curiosidad de alguien por alguna industria concreta, por algún sector, que le ayude a decidir entre dos opciones, etcétera, pues ya habremos hecho mucho, ¿vale? Así que, nada, sin más dilación, quiero presentar al invitado de hoy, ¿vale? Ahora os va a contar más él sobre su trayectoria, que ya lo veis, Eduardo Sánchez, que, bueno, hoy viene a hablar de su experiencia en McKinsey, donde estuvo, pues, 2 años y un poco, ¿no? Él desde hace, pues, ¿cuántos? 3, 4 meses, ¿no? Estás ya o un poco más, ¿no? Estás en la nueva consultora. Sí. The Overview Effect, ¿no?, si no me equivoco, que es un sitio bastante interesante, lo he estado investigando y la verdad es bastante curioso. Así que nada, pues muchísimas gracias, Eduardo, por unirte a esta primera sesión, por hacer de conejillo de Indias. Y nada, antes bueno, para comenzar, yo creo que nos gustaría, para que la gente se sitúe un poco, oye, ¿quién es Eduardo desde el punto de vista profesional, ¿no?, qué ha hecho en su carrera pues desde que salió del colegio, del instituto hasta el día de hoy? Nada, pues Edu, gracias por el intro y bueno, encantado de estar aquí. Entonces nada, voy directo al grano, o sea, ¿quién soy yo? Soy una persona que creo que ha intentado mezclar como ciencia y empresa desde que, bueno, incluso cuando estaba en el colegio, ¿no? Entre economía y física siempre me debatí y siempre decían, oye, métete a ciencia porque luego siempre te puedes pasar al mundo de los mercados, al mundo financiero, pero si no lo haces, siempre la ciencia se te quedará como una especie de caja negra, ¿no? Entonces, bueno, debido a esa simetría, por así decirlo, en barreras de entrada dije, oye, vámonos a la física, ¿vale? Pero, bueno, cuando entré pronto me di cuenta de que el camino de la empresa, ¿no?, de una empresa apalancando la tecnología como palanca hacia la innovación y hacia el cambio, es donde me quería posicionar. Es decir, la física es extremadamente teórica y me picaba cada vez más el gusanillo de, oye, yo quiero hablar el idioma de las empresas, de las que crean productos, que crean servicios, que hacen que tengamos un mundo pues más sostenible, ¿no? Eso es como un poco la vocación que he tenido, ¿vale? Entonces, saliendo de la uni, di un cambio de 180 grados y dije, oye, vámonos a lo tangible, vámonos a donde se mueve el capital, vámonos a banca de inversión. Estuve en banca de inversión en Londres. Bueno, estudié en Manchester, por cierto, en Inglaterra, ¿no? Para tener como O sea, estudiaste física en Manchester. Internacional. Estudié física en Manchester, exacto. Vale. Exacto. Y aprovechando que ya estaba en Manchester, bueno, pues me fui a Londres para ver un poco cómo es el mundo de la banca de inversión ahí. De hecho, entrevisté también para McKinsey, pero esa vez no me cogieron más tarde. Así que si no os han cogido, volver a intentarlo, que puede funcionar, ¿vale? Entonces, nada, me metí a banca de inversión, aprendí mucho sobre transacciones, sobre cómo se mueve el racional
en el capital, en leverage buyouts y demás instrumentos. Pero con el COVID, bueno, me volví a España porque tuve que volverme. Y aunque me gustó ver la transacción, ¿no? y cómo funcionan esos mecanismos, me faltaba ese carácter más estratégico de, oye, ¿por qué esta empresa se está comprando esta otra? ¿Cuál es el racional detrás? ¿Qué análisis se habrán hecho? ¿Cómo llegan a esta valoración? Esas cosas me interesaban muchísimo. Y decidí entonces encaminarme hacia el ámbito más estratégico. Me hice un máster en estrategia de innovación, que es un poco, pues eso, como la tesis un poco de mi vida, ¿no? Y estuve trabajando un poco en la Unión Europea, en un proyecto de innovación para la educación, que estuvo bastante interesante, pero bueno, organizaciones públicas van a veces lento, hay burocracia, y para tener ese cambio de marcha no había mejor sitio que McKinsey, creo, porque McKinsey es uno de esos sitios que aceleran no solo tu carrera, crecimiento profesional, sino también crecimiento personal, ¿no? Por todo lo que vas a aprender y todos los retos que vas a tener que superar. Así que, bueno, entré en McKinsey, ¿no? Entré en McKinsey con el objetivo, claro, desde el día 1 de esto para mí es un vehículo para hacer impacto en sostenibilidad. Y fui, claro, en las entrevistas, ¿no? Entonces, yo vi McKinsey como ese vehículo que me permitiría tener las herramientas y poder aportar valor a cualquier proyecto que me fuese después, ¿no? Tú sales de la uni y dices, oye, soy un tío espabilado, soy un tío que quiere hacer cosas, pero ¿puedo aportar valor? No lo sé. Aprendamos a aportar valor y luego ya te puedes ir a cualquier sitio que realmente te interese y decir, oye, venga, te ayudo a empujar esto, empujémoslo juntos, ¿no? Ese es el racional. Estuve 2 años y medio en McKinsey y acabé dejándolo justo por esto, ¿no? Acabé yéndome a esta consultora, empresa de innovación de Overview Effect, para centrarme exclusivamente en proyectos de sostenibilidad e impacto social, también ayudando a grandes organizaciones a transformarse, sea lanzando nuevos productos y servicios o sea cambiando sus operaciones para hacerlo mejor, ¿vale? Y nada, aquí estoy. No sé si he sido coherente, pero hay como cierto hilo conductor que espero seguir continuando. O sea, resumen, física en Manchester, Universidad Internacional, primero takeaway. Para trabajar en consultoría no hace falta hacer A de economía ni cosas similares, hay perfiles de todo tipo, es algo que siempre insistimos en Thrive y las consultoras cada vez les gustan más los perfiles técnicos. Paso por banca inversión, segundo paso interesante, ¿no? Que siempre hay gente que dice, ¿qué me gusta más? La banca inversión, me gusta más la consultoría. Entonces, segunda cosa interesante, tú has visto las dos, te hiciste la consultoría por esa parte más estratégica, que era lo que más te interesaba, más que lo puro financiero. Y luego un máster en innovación, que he visto que fue en la Politécnica de Madrid, si no me equivoco. Institución supranacional, medio pública, durante un tiempo, y luego ya el rol tradicional de Business Analysis de McKinsey, un poco con la idea de hacer pues impacto, innovación, etcétera, ¿no? Más o menos. Totalmente, en el clavo. Y consultoría, ¿por qué? O bueno, ya un poco lo has contado, ¿no? Pero un poco podrías profundizar en por qué esa decisión de consultoría habiendo probado banca e inversión. Lo has comentado por encima, pero no sé si podríamos profundizar un poco más para que la gente entienda un poco más las diferencias. Totalmente. Yo creo que consultoría te da como tú dices, ¿no? Banca de inversión es bastante financiera, transaccional no tienes una perspectiva estratégica, pero estás operando por lo general en un nicho, ¿no? O sea, tus labores del día a día, por ejemplo, donde yo estaba, te viene una empresa, haces el investment memorandum, ves quién va a dar dinero y al final haces el pacto para que la compren, ¿vale? Es bastante similar. Obviamente cada empresa tiene sus particularidades, pero bueno, vi que las labores y las funciones que podías desempeñar eran bastante similares, ¿no? A mí lo que me gusta es ver el racional detrás de por qué se hacen movimientos. No ejecutar el movimiento, sino decidir qué movimiento se va a hacer y por qué. Porque es lo que como que tiene más chicha para mí, por cómo me gusta, ¿no? Y luego, entonces, por una parte son las labores que vas a desempeñar. Por otro lado, creo que también es, si estás un poco, si no sabes dónde vas a querer estar, en Venture Capital, Venture Building, consultoría, meterte a una empresa, a su departamento de estrategia, creo que la transversalidad que te ofrece consultoría no tiene precio, porque vas a tocar muchas industrias y dentro de cada industria vas a tocar 1000 cosas. Go to market, operaciones, transformación, digitalización, lean management, da igual, ¿no? Pero vas a tocar 200 cosas y yo creo que es como tú dices, ¿no? Tienes que meter el dedo en el agua para ver qué temperatura tiene. Entonces, para mí es learn by doing and know by doing. Es decir, pruébalo y verás si te gusta o no, porque desde fuera es muy difícil saber cómo va a ser la experiencia, ¿no? Entonces, esa transversalidad es la que me llevó a, vale, genial,
me quiero afianzar en este pensamiento más estratégico en el sector que quería hacer. Otra cosa también que has mencionado y que es algo que yo también siempre decimos en Thrive, a veces intentamos pues, evaluar las distintas carreras profesionales desde una serie de ópticas. Una de las ópticas es las salidas profesionales, ¿no? Que tienes después de pasar por esa industria. Y tenemos una pequeña clasificación con unos circulitos así, unos de estos pie charts que te indican un poco, y el de consultoría es el más grande de todos, ¿no? En cuanto a que es donde mayores salidas hay. Y es exactamente por lo que tú dices, las finanzas te dan también muy buenas salidas, pero las salidas desde consultoría son más amplias, ¿no? Es decir, es lo que tú dices, te vas desde un equipo de estrategia hasta un venture capital, cada vez más a finanzas también, a fondos de inversión, etcétera. En finanzas estás un pelín más pues en la vertical de finanzas, que sigue siendo muy heterogénea, pero sí que es cierto que es más raro ver a alguien, ¿no? De banca de inversión que se va al departamento de estrategia de un corporate, ¿no? Es un pelín menos habitual. Mencionabas ahora bastantes cosas que se prueba o que se toca en consultoría, operaciones, lean management, todo este tipo de cosas. No sé si nos podrías contar por encima, porque eso es algo que también la gente se pregunta mucho, es, oye, ¿pero qué tipo de proyectos voy a hacer? Es decir, ¿en qué medida una consultora que, por definición, es una entidad generalista, puede ayudar a una empresa a hacer proyectos pues, en su propio sector o en su propia empresa que se supone que pues, es de lo que saben, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de proyectos, qué tipo de ayuda, cuál es el valor añadido que le da una consultora estratégica a un cliente? Claro, pues te respondo por partes. Entonces, en tipos de proyectos, como tú dices, McKinsey es una consultora que es generalista y, de hecho, los primeros años son generalistas por definición. Es decir, tú no te metes como business analyst de operaciones, business analyst para banca, business analyst para sostenibilidad. No, tú te metes como business analyst y donde te metan, tú tienes que poder sacar el proyecto adelante con la máxima calidad posible. Entonces, esto hace que tú tengas desde trabajos en banca, seguros, cosas más financieras, a trabajos en manufacturación pura, tornillos y tuercas, a trabajos en energía y trabajos en retail, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo he tocado un poco todo de eso. Y como decíamos, no tienes diferentes cruces. Tienes el cruce a nivel del sector, pero luego también tienes el cruce de qué función estás desempeñando. No es lo mismo hacer un go-to-market, que por ejemplo dice el go-to-market, pues para combustibles de aviación sostenibles. Pero luego también tienes proyectos donde estás gestionando una joint venture. Se juntan dos grandes players del mundo de seguros y tienes que entender, oye, ¿cómo va a ser su propuesta de valor conjunta? ¿Cómo lo operativizas? ¿Cómo se combinan los equipos? ¿Cómo centralizamos todo? ¿No? Joint venture. Tienes crear nuevos negocios digitales para un player del sector de turismo, estrategias de crecimiento, estrategias de depósitos. Es decir, tienes esa permutación bestial entre sector y función, que es lo que hablábamos, que da mucha riqueza y te permite descubrir nichos que a lo mejor no sabías, ¿no? Hay socios que están metidos en las operaciones textiles y cuando entraron a McKinsey no sabían ni qué eran las operaciones textiles. Pero hicieron un proyecto, les gustó, hicieron otro más tarde, les encantó y se empezaron a especializar y orgánicamente de repente, y ahora son líderes, referentes mundiales en un sector que ni conocían. Y creo que consultoría te permite ver que el campo de juego es realmente amplio y probar mucho, ¿no? Te alienta mucho a que pruebes nuevas cosas, a que experimentes y a que te desarrolles un poco donde quieres, un poco más tarde en la carrera, ¿no? Pero sí, entonces, con eso creo que te respondo a la primera parte. A la parte del valor, es lo que hay una combinación muy curiosa, ¿no? Porque, claro, tienes una gente que es bastante generalista, entonces un día te hace un proyecto de sostenibilidad, otro día te hace un proyecto de operaciones en retail. Creo que aquí el valor que aporta una consultora, sobre todo como McKinsey, es el valor de los socios, ¿no? Y la dirección estratégica que dan. Es decir, son personas que han visto un problema similar en bastantes clientes y sobre todo que tienen una intuición bestial, ¿no? Muchas veces en McKinsey te riges por la hipótesis del día 1, donde el partner puede tener un diagnóstico, el socio puede tener un diagnóstico y muchas veces va muy bien tirado. Entonces, claro, es esa intuición senior más un músculo de trabajo muy fuerte que trabaja con rigor. O sea, la gente que trabaja en estas consultoras tiene un rigor, una velocidad de ejecución, una atención al detalle y una capacidad de aprendizaje bestial. Entonces, ese músculo con una buena dirección suelen lograr buenos resultados y aportar al cliente. Qué interesante. Entonces, el tema de los proyectos, oye, hay que pensarlos, ¿no? En una matriz en dos direcciones, ¿no? Por un lado, sector y por otro lado, tipo de proyecto, ¿no? Y lo mismo que puedes hacer
¿no? un new business o un new business development, ¿no? En petróleo, ¿no? Lo puedes hacer en algo de seguros y lo mismo con operaciones y cualquier cosa, ¿no? O sea, que eso es lo primero, como clasificarlos. Y es muy curioso lo que has contado, ¿no? Se combina la expertise de socios, ¿no? Que tienen experiencia en esa industria concreta, que han hecho procesos o proyectos similares. Y luego, como a mí me gusta decirlo también, metes a un SWAT team, ¿no? De gente que curra mucho, que es pues con mucha calidad, ¿no? Que se mira las cosas muy en detalle y eso hace pues que el trabajo ¿no? De que igual harían 40 personas en la empresa, lo hacen 4 McKinsey, ¿no? 6 semanas, pues a todo trapo, ¿no? Claro. Y lo que dices, perdona, pero justo es no solo el socio, sino también la red, ¿no? Es decir, no hay solo un socio que te va a llevar, sino que tiene una red enorme de un experto en Alemania que solo hace call centers para IT. Y es un experto en ello. Entonces, claro, McKinsey tiene una red enorme de socios propios y colaboradores. Entonces, claro, no es solo uno, sino que tienes una red enorme de dirección estratégica en la que apalancarte. Y eso es propio, ¿no? Es en lo que se van a gloriar McKinsey. Dale, perdona, que justo ese punto. No, fantástico la aclaración. Una de las cosas que también yo siempre digo en las charlas es, la gente me dice, oye, pero ¿por qué es una buena razón trabajar por ejemplo, en consultoría, ¿no? Y yo lo que digo es, al final, trabajar en consultoría en sitios pues muy potentes, ¿no? Y obviamente no solo existe McKinsey, hay muchas otras consultoras pues buenísimas, ¿no? donde la experiencia puede ser igual de buena, ¿no? Pero mi punto principal es, oye, es un gran sitio para adquirir capital humano, ¿no? Y nosotros siempre explicamos que el capital humano son aquellas cosas que sabes y aquellas habilidades que tienes y que se demandan por el mercado laboral. Yo siempre pongo el ejemplo de que si tú sabes de historia de Mesopotamia, puedes saber mucho, pero eso a menos que quieras ser profesor de historia de Mesopotamia o similares, no se podría considerar capital humano en el sentido del que el mercado de trabajo no te va a pagar por eso, ¿no? Pero, sin embargo, lo que aprendes en consultoría, el mercado sí te lo paga, ¿no? Por eso muchas empresas fichan gente que viene de consultoría y muchas ofertas de trabajo que ves en LinkedIn y dice, oye, 2 años en consultoría o tal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esas habilidades que desarrollas, sobre todo como junior, ¿no? Esos 1 o 2 primeros años y hasta 3 años en McKinsey o en una consultora para que seas un trabajador tan demandado por otro tipo de empresas y otro tipo de sectores? No, totalmente, Edu, y no podía estar más de acuerdo, ¿eh? Es decir, incluso ahora desde la perspectiva de alguien que empieza a reclutar otras personas para su equipo, ver un sello de alguien que ha pasado por consultoría 1, 2, 3 años, te da, obviamente no es un certificado de calidad, ¿no? Pero te da a entender que hay ciertas herramientas y ciertas habilidades troncales que probablemente haya desarrollado, ¿no? Y sobre todo en empresas más pequeñas, en startups, tienes que ir con las cosas ya aprendidas, ¿no? No estás para enseñar a alguien cómo hacer una buena slide, cómo vincular todo a un racional, cómo pensar de una manera estructurada, ¿no? Que son justo estas habilidades que ahora ahondamos un poquito. Entonces, cuando contratas a alguien que viene de consultoría, tienes cierta garantía de que esas habilidades ya están desarrolladas y que no vas a tener que invertir o sufrir ineficiencias por ello, lo cual creo que es muy positivo, es algo muy atractivo y lo estoy viviendo yo ahora en persona desde el otro lado y digo, vale, ahora veo por dónde van los tiros. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Yo diría que hay ciertas cosas troncales, en McKinsey lo llaman como el Business Analyst Toolkit, ¿no? Como el carpintero que sabe sus herramientas y puede utilizarlas según mejor le venga. Y para mí son la velocidad de ejecución, o sea, el rigor y la atención al detalle que tienes en consultoría, es decir, todo gráfico está bien pensado, toda slide está bien pensada, todo está donde tiene que estar y todo, todo está ligado a un mensaje, ¿vale? Todo tiene un so what, lo que llaman, ¿no? Aquí hay mucha terminología de McKinsey que bueno, la gente que esté escuchando luego podéis hacer un poco de rabbit hole de todos estos términos porque son muy interesantes, pero todo está ligado a un so what, ¿no? Oye, estamos haciendo este análisis, ¿por qué? Estamos haciendo esta diapositiva, ¿por qué? O sea, todo está vinculado y enfocado a que aporte valor. Y en algunas empresas o algunas personas no tienen este pensamiento. Entonces, claro, a veces caes en ineficiencias o caes en que el enfoque del análisis no estaba tan bien tirado. Entonces, todo lo que avances quizás no te está ganando terreno porque quieres ir al norte y estás yendo al noroeste. Y todo lo que has ganado en esa dimensión no te vale, ¿no? Entonces, es ese pensamiento enfocado al valor que aporta mucho. Y por otro lado, creo que el modo de pensar estructurado, ¿no? Hay otro concepto que se llama lo de MISI, ¿no? Lo de mutually exclusive, but collectively exhaustive. Es decir, tratar todo como si fuese un árbol de decisión, que muchas decisiones sean o es A, o es B, o es C, y poder ir desengranando cada una a un mayor nivel de granularidad, ¿no? Poder moverte en el espectro de granularidad y detalle para poder comunicar lo principal, pero también aterrizar todo a un nivel que sea accionable, porque si no te quedas en el mundo de las ideas felices,
pero tu cliente dice, vale, so what, ¿qué hago siguiente? ¿Cuál activo? Ayúdame, ¿vale? Y creo que es ese tipo de pensamiento el que facilita mucho trabajar, ¿no? Y por eso los consultores, luego cuando vamos a un cliente, trabajamos bastante bien entre nosotros porque tenemos cierto modo de pensar. En mi empresa hay una persona de BCG y cuando trabajo con ella me siento un poco como en casa, ¿no? Porque tratamos los problemas de una manera muy similar y cuando no es así, a veces, claro, surgen, es más complicado, ¿no? Entonces, esa habilidad para mí es clave y te puedo decir una más si no me extiendo, tú me dices, pero Sí. para mí son estilos de liderazgo, Edu. O sea, para mí es mucha gente cuando empieza en una empresa va a tener un jefe o dos en sus 3 años que va a estar ahí, ¿vale? En McKinsey y en otras consultoras tú cambias de jefe cada vez que cambias de proyecto. Entonces cambias de jefe de una media cada 6 semanas o 2 meses. ¿Vale? Entonces, al final te vuelves una especie de Frankenstein de todos los managers que has tenido y con suerte, en vez de pillar sus manías, vas pillando como sus virtudes, ¿no? Y tenían un dicho que tú eres la suma de todos tus managers. Y yo hasta cierto punto creo en ello, porque claro, experimentas estilos de liderazgo tan diferentes, de cómo enfocar un proyecto, de cómo lidiar con cliente, de cómo lidiar con tus socios, de cómo lidiar con tu equipo, cómo tener una situación de estrés, cómo crear un ambiente un poco más, yo qué sé, inclusivo y feliz y energizar a la gente cuando estamos en un modo bastante pico, ¿no? Y creo que eso es algo que aporta muchísimo, ¿no? Y ver tantos estilos de liderazgo y saber qué tipo de líder vas a querer ser. Dos Hablando, principales. solo como anécdota, el otro día hablaba con un amigo que ahora trabaja en una empresa tecnológica, pero que también venía pues una de estas consultoras, ¿no? Y le contaba que qué tal, ¿no? Trabajando con la nueva gente en un ambiente distinto, un ambiente más corporate, etcétera, y me decía, tío, es brutal la diferencia de trabajar con gente que ha trabajado antes en consultoras, etcétera, de gente que viene desde abajo en la empresa, porque la velocidad, la forma de pensar, etcétera, es totalmente distinta. Probablemente la consultoría te traiga todas estas cosas buenas y también te traiga alguna cosa mala, ¿vale? Pero creo que en general el neto parece positivo. Y ya tengo un par de preguntas más, ¿vale? Una en relación a lo de los jefes, los compañeros, etcétera, pero solo por avisar a la gente, si os van surgiendo dudas, preguntas, enviadlas, porque LinkedIn va con un poco de retraso, entonces es probable que cuando abramos el periodo de preguntas, vuestras preguntas tarden como un minuto en llegar más o menos, ¿vale? Entonces, si os va surgiendo alguna pregunta de lo que está diciendo Eduardo, enviarla ya, ¿vale? Porque las vamos a responder al final. Pero volviendo a la conversación, la gente, ¿no? Otra de las cosas que yo siempre digo en las charlas es, oye, en general, como los procesos de selección para entrar en estos sitios, y luego hablaremos de ellos, son muy exigentes, el trabajo es exigente, etcétera, pues la gente en general es muy buena, ¿no? La gente con la que trabajas, la gente con la que, pues de la que eres junior, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay un concepto también que tiene mucho la gente, o que se habla mucho ahora, que es el síndrome del impostor, ¿no? De decir, oye, yo estoy aquí, ¿y cómo es que estoy aquí, no? Siento que todo el mundo es más trabajador, más listo, más guapo que yo, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es tu percepción de, oye, la gente con la que has trabajado, etcétera? Si de verdad crees que pues es gente verdaderamente ¿no? diferencial, ¿no? O, bueno, ¿cuál es un poco tu perspectiva de ellos como profesionales? Y luego eso, lo del síndrome del impostor, si lo has vivido o no, cómo lo has gestionado, etcétera. Totalmente. Yo creo que me viene bien hacer esta sesión ahora habiendo salido de McKinsey que antes, porque cuando estás metido ahí, ¿no? Normalizas ciertas cosas que no son normales. A veces para bien y a veces para mal, pero en este caso lo voy a decir para bien, ¿no? En el sentido de el nivel de curro que sacas en un día es increíble. El nivel de conocimiento que puedes obtener en 2 semanas de un proyecto también es increíble, ¿no? Por la velocidad de trabajo y por la eficiencia y foco que hay, ¿no? Es como cuando estás en la biblioteca y estáis todos estudiando ante un final y estáis todos en modo foco, esa especie de ambiente y de energía se crea bastante bien ahí, ¿no? Entonces, diría que habiendo salido, sí que es cierto que miras atrás y dices la calidad de trabajo y la calidad de las personas, ¿no? Y al final, cuando estás con gente muy buena, eficiente, eficaz, que tira para adelante, tiras para adelante tú también, como te dan una inercia de rebaño positivo, ¿no? Estáis todos ahí corriendo hacia adelante y siendo cada vez más fuertes. Entonces, esa parte la verdad es que es muy, muy agradable, ¿no? Y yo sí que diría que la gente tiene muy buen calibre, ¿no? Desde ejecución a conocimientos, ¿no? Los expertos que tienen estas grandes consultoras es una pasada. O sea, teníamos en aviación sostenible
nuestro socio era un tío que había sido piloto de Lufthansa 15 años y había estado 10 años en el departamento de estrategia y de combustibles de Lufthansa. Vamos, el tío desayuna aviones, ¿no? Entonces, poder trabajar con una persona así, que te dé conocimiento, que te dé steering, que te dé feedback, es una pasada, ¿no? Porque estás hablando con los líderes, ¿no? O entrevistas a un profesor de Harvard para un mecanismo de incentivos en una empresa. O sea, tienes acceso a personas con un conocimiento increíble y luego a nivel de músculo, ¿no? Decíamos estas dos capas, a nivel de músculo también es una pasada. Es como cuando entrenas con otros compañeros, ¿no? Y os lleváis un poquito al límite. Está genial entrenar acompañado, entonces aquí es un poco lo mismo, ¿no? Esta disciplina laboral. Entonces, eso para la primera parte. Vamos, yo sí que diría que es diferencial, ¿eh? Y cuando sales, se nota y te lo avisan. En plan, cuando salgas lo vas a notar. Y tú, o sea, en McKinsey la gente es buena, pero tal, sí lo notas, ¿no? Obviamente, en otros sitios también la gente es buenísima, ¿eh? Pero sí que es cierto que, vamos, el nivel que se exige es bestial. Entonces, llevando al impostor, ¿no? Que es algo que yo creo que nos pasa a todos, te pasa en la uni, te pasa en el trabajo y yo creo que te puede pasar en cualquier lado, ¿no? Yo creo que al principio cuesta mucho porque la gente es opaca, pero luego siempre ayuda a tener como ciertos amigos con los que puedes hablar de estas cosas, porque el síndrome del impostor te deshaces de él hablando con gente y dándote cuenta de que todos os sentís un poco igual, ¿no? Es como cuando llegas a la uni, parece que no entiendes nada, estás súper perdido, pero la gente dice, tú te estabas enterando más, es una pregunta así súper interesante y yo como, tú, pues estabas súper perdido, ¿sabes? Y es como, wow, pues a lo mejor él también está igual de perdido que yo, aunque he hecho una pregunta, ¿sabes? Es decir, esa percepción se rompe bastante cuando tienes relaciones personales y puedes hablarlo con ellos y puedes compartir un poquito como esa carga, ¿no? Y luego, vamos, creo que muchas veces sientes impostor porque estás dando recomendaciones a, pues, CEOs de empresas. Estás hablando con gente que no sabes de su sector y le estás intentando aconsejar cómo hacer su trabajo que lleva 15 años ahí. Estás aprendiendo un sector en el que nunca has estado y sacando análisis del que no estás del todo seguro. Pero creo que también otra cosa que ayuda mucho aquí es que tienes que entregar, ¿no? Entonces, tienes que entregar lo mejor que puedas, pero tienes que entregar. Y vas a entregar en 2 semanas. Y lo que entregues probablemente va a tener buena recepción. Quizás no, pero por lo general sí. Y poco a poco te vas dando cuenta de que, oye, si esos outputs que estás generando estaban bien tirados y no estabas del todo seguro, ¿no? Estabas un poquito inseguro, pero ves que lo has conseguido, que lo has sacado adelante, que ha tenido buena recepción, que poco a poco te va calando ese conocimiento que decías, estoy súper perdido, poco a poco vas encontrando tu brújula, el síndrome del impostor empieza a desvanecerse un poco, ¿no? Te quitas el mito de que todas las decisiones empresariales están hechas con todas las casuísticas contempladas, que están hechas con todas las variables tenidas en cuenta. No, o sea, muchas veces las estrategias, eres Pareto, 20% del análisis, 80% del resultado. Por tanto, muchas veces hasta el propio CFO no hace la decisión totalmente informada, porque si no es parálisis por análisis, ¿no? Entonces, cuando ves esas cosas, empiezas a normalizar que nadie tiene todo controlado. Ni las grandes organizaciones toman la decisión después de hacer un análisis de 2 años a máximo nivel de exhaustividad y no pasa nada, porque lo importante es ser Pareto, ver cuáles son las palancas principales que te van a tocar el resultado y guiarte por ellas y no paralizarte viendo 3.000 informes, ¿no? Y creo que eso ayuda a nivel profesional, a nivel personal, en todo. Te desmitifica bastante el trabajo y te da seguridad en que, oye, se puede aportar valor, no soy un impostor, tiene sentido que esté aquí y si aporto valor aquí, podría aportar valor más tarde en cualquier proyecto que quiera hacer, sea mío, sea de otra persona o en mi vida personal. Estoy muy interesante por también contar un poco la anécdota, ¿no? Yo recuerdo en uno de los fondos en los que trabajé que miramos una operación que era así un poco rara, ¿no? Con unos instrumentos así, unos activos un poco raros y tal. Y recuerdo decir un poco a mi jefe de aquella, oye, la verdad es que esto no tengo ni idea cómo funciona bien, no sé si me lo puedes explicar. Y dice, yo tampoco lo sé muy bien, pero vamos a mirarlo juntos, ¿no? Porque yo en mi cabeza yo asumía que todos los jefes tenían siempre todas las respuestas, ¿no? Pero quizá, pues parte de ser jefe es, oye, ser capaz de encontrar respuestas de cosas que no has visto, porque eres capaz de triangular con cosas similares que habías visto hace tiempo y también pues porque tienes la capacidad de aprender rápido, hacer el research, hablar con las personas correctas, etcétera, ¿no? Yo tengo 2 cuestiones más, una de tu entrada en McKinsey y otra de tu salida, ¿vale? Primero vamos con la entrada. Sobre procesos de selección, ¿vale? Y aquí voy a decir una cosa y meter una pequeña cuña también.
La primera cosa es, oye, no solo hace falta ser un buen perfil para entrar en estos sitios, bueno, y ahora me lo dirás, también hay que prepararse, ¿vale? Lo bueno de prepararse, o la buena noticia respecto a la preparación, es que está bastante claro lo que te tienes que preparar. Todo el mundo se puede saber lo que te van a preguntar, en qué cosas van a mirar, cómo entrenar, ¿vale? Pero la mala noticia es que hay mucha gente que se prepara muy bien, ¿no? Y por lo tanto, si tú no te preparas muy bien, es muy difícil entrar. Como un poco por soltar aquí la cuñita, este año en McKinsey Madrid entran 16 Summer Interns en el programa de becarios y hay 5 personas de Thrive, que creo que es un éxito brutal, que 5 de 16 vengan de Thrive es un espectáculo. Y la realidad es que cuando tú piensas las 5 personas que han entrado, ya eran personas con muy buen perfil. Por eso nosotros la selección en Thrive nos la tomamos en serio, porque creemos que importa mucho, ¿no? Seleccionar bien, porque al final lo que nosotros es pues darles empujón adicional a la gente, que es lo que quizá te puede ayudar a hacer entrar y tiene importancia, pero al final, oye, tú ya vienes con la materia prima de casa, ¿no? Entonces, hecha esta cuña sobre el programa de Strategy Consulting, del que tú eres profesor, por cierto, en un par de sesiones. ¿Cómo fue un poco la Suscribo la preparación? cuña. ¿Cuál sería un poco como tus 2, 3 consejos, sin meternos mucho en el detalle del proceso, etcétera, que esto ya hay mucha información, pero más como consejo de haber pasado por ahí, de dar clase en Thrive y ver en qué falla la gente? ¿Cuáles serían tus 2 o 3 consejos acerca de los procesos? No, total. Creo que como todo esto es cantidad por calidad, ¿no? Y creo que mucha gente le mete cantidad y ya está, y a veces deja la calidad por fuera, ¿no? Entonces, o sea, yo en cantidad, el mensaje es un poco obvio, ¿no? O sea, métele horas, pero luego también ten en cuenta los retornos decrecientes, ¿no? Es decir, meterle 200 horas por tu cuenta, haciendo caso, sin nadie que te dé feedback, como si fuese un examen de conducir, no va a ir a ningún lado, ¿vale? Es decir, céntrate también en cómo estás dedicando esas horas, ¿vale? El único comentario que tengo de cantidad, que creo que a veces la gente se equivoca y creo que en Thrive hacemos un poco de hincapié en esto, es que mucha gente se prepara el caso, poca gente se prepara en la parte personal y aquí solo mi batalla eterna es, el caso personal es igual de importante, pesan ambos 50%, entonces prepárate, o sea, no hagas trilles caso y luego vayas con algo muy poco preparado, poco estructurado y con poca chicha. O sea, contémplalo como un proceso holístico porque es exactamente lo que es y pesan exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, no es como el teórico y práctico de conducir, lo mismo. Tienes que probar ambos, ¿vale? Entonces, eso es de cantidad. Yendo a la palanca clave, que creo que es la calidad, ¿vale? Creo que aquí tengo como 3 puntos principales que son los que, bueno, a lo largo de procesos que hemos hecho, ayudando a amigos, ayudando a gente en el programa, son claves, ¿no? El primero es que la clave es trabajar con amigos, ¿vale? La clave es trabajar con gente y apoyaros entre vosotros. Entonces aquí el feedback es un regalo, ¿vale? O sea, es otra frase de consultoría que meto aquí, pero que te den feedback, que te den recomendaciones, es un regalo porque te están ayudando a mejorar, te están pinchando una debilidad y haciéndola más fuerte. Entonces, sed asertivo, ¿sabes? Muchas veces cuando trabajas con amigos o casi peor, si es alguien que te llevas bien pero no tienes confianza como para ser asertivo con él, vas a querer ser majo, suavizar los mensajes negativos. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad para ponerte en el lado del entrevistador y ser realmente asertivo en plan, oye, pues esto que has hecho aquí no me ha cuadrado del todo. Esto aquí, explícamelo un poco mejor porque no sé si te he entendido, ¿sabes? Es decir, pincharos y llevaros al límite porque solo así os vais a conseguir levantar, ¿no? Y dejad atrás el ego, ¿sabes? Estáis aquí para ayudaros el uno en el otro, no estáis compitiendo, podéis entrar ambos y vais a entrar, si lo hacéis bien, entonces dejad atrás el ego, ¿no? El segundo es, oye, ser un poquito conscientes del tiempo, ¿no? Es decir, ser estrictos, ¿no? Ser del entrevistador. Mirad las pausas que hacéis, mirad cuánto tiempo va a tomar la entrevista, ¿sabes? O sea, lo podéis hacer relajado y distendido, pero también ajustaros al máximo. Una simulación eficiente es una simulación real. Por tanto, haced como si hicieseis el caso, ¿vale? Y la última, que viene un poco con lo de estilos de liderazgo, es si tienes diferentes amigos que están practicando en esto, practica con diferentes amigos, porque cada uno va a tener una lente diferente, tanto a nivel de sus respuestas, de las que puedes aprender mucho, porque no solo aprendes recibiendo feedback, sino también de cómo lo hace tu otro amigo y dices, oye, pues me ha gustado cómo has estructurado esto, cómo has defendido esto, guay. Cada uno va a tener una lente diferente, tanto en sus respuestas como en el feedback que te da. Entonces, es muchísimo más rico si lo complementas con más interacciones y más personas diferentes y estilos de hacer las cosas. Entonces, calidad pura, cantidad, pero siempre acompañado de calidad.
Un par de comentarios aquí. Una de las cosas que hacemos en Thrive es pues nuestras famosas mock interviews, ¿no? Donde al final pues los alumnos del programa pueden hacer sesiones one-to-one con mentores, ¿no? Y siempre nos dicen, oye, lo que has dicho tal cual, ¿no? Una de las cosas más útiles es el feedback, ¿no? El que me haya sido concreto con, oye, esto lo he hecho mal, aquí estoy fuerte, aquí me he visto débil, etcétera, ¿no? Y nosotros eso hacemos tanto para la parte feed como para la parte de caso. Que de hecho hemos añadido una nueva sesión para centrarnos un poco más en feed en la próxima promoción, pero lo que nos dices es exacto, ¿no? La importancia del feedback, ¿vale? Y otro punto también importante es cuánto es mucha cantidad o poca cantidad, ¿no? Y yo voy a daros un dato, ¿vale? Más allá de todo lo que te hayas preparado, que hayas leído casos, que hayas ido a las clases de Thrive o por tu cuenta o lo que sea, más allá de todo ese trabajo de conocer la industria, etcétera, etcétera, lo que son casos hechos con una persona, con feedback serio, etcétera, la media que yo he estimado de gente que ha entrado en consultoría estratégica está alrededor de 25-30, ¿vale? Es decir, esto, voy a decir, bueno, 25-30, ya lo sabéis. A ver, 25-30 son 25 tramos de hora y media sentado con alguien dándote feedback, discutiendo, en tensión, etcétera, son 25 veces, ¿vale? Entonces, yo creo que en general la gente infravalora la importancia de prepararse. Y creo que esto es clave, ¿vale? Y siempre hay algún caso de, pues yo he hecho 10 casos y he entrado, oye, genial, pero esa no es la media, ¿vale? Así que eso es algo que yo creo que la gente debería tener en cuenta. Y por último, y ya vamos a pasar a preguntas, ¿vale? Pero la última por mi lado. Oye, hemos hablado de todas un poco de tu trayectoria, proyectos, cómo has entrado. Y ahora que has salido un poco, ¿cuál ha sido un poco, ¿no? tu razón para salir y qué lectura se puede sacar, ¿no? Un poco también de la parte de consultoría en base a tu salida. ¿Qué cosas ves ahora desde fuera, distintas, etcétera? Totalmente. Yo creo que depende mucho del racional con el que entres, ¿no? Creo que mi racional era bastante diferente a la mayoría de mi corte. Por ejemplo, yo venía sabiendo a lo que me quería dedicar. La mayoría de gente entra a McKinsey, yo entré a McKinsey ¿no? La mayoría de gente entra a McKinsey y luego hace algo. Yo entré a McKinsey como vehículo para seguir desarrollándome en sostenibilidad, impacto social, etcétera, que es lo que me interesa, ¿no? Entonces, creo que ahí se puede crear cierta frustración por el carácter generalista, ¿no? de McKinsey. Al final necesitas una persona que puedas lanzar a cualquier proyecto y que lo saque bien adelante, porque si no, si haces una super especialización, si no sale un proyecto en esa vertical, ¿qué haces con ese perfil? No está generando, ¿no? Pero creo que sí que es cierto que a veces cuando sabes a dónde quieres dirigirte, tienes que sacar la cabeza del túnel y decir, oye, ¿dónde estoy y dónde quiero estar? Porque muchas veces te quedas metido en el... ¿sabes? En la bola, ¿no? Que gira sin parar, de sacar trabajo adelante, sacar proyectos, seguir creciendo, más responsabilidad. Y a veces creo que es interesante decir, oye, ¿yo por qué me metí aquí y la vida es mucho más amplia, ¿no? Entonces, para mí tenía sentido desarrollarme en un sitio donde, vamos, quería hacer los proyectos y desarrollarme en el ámbito que yo quería, ¿no? Creo que el segundo, hay una parte de work-life balance que puede costar, ¿no? O sea, todos sabemos que es un trabajo muy exigente, todos sabemos que es un trabajo que requiere muchas horas y esto es como todo, ¿no? Tienes que hacer tu balance personal de hasta qué punto te compensa o no. Yo decía siempre, oye, si yo estuviese haciendo sostenibilidad aquí, me quedo 3 años más. Pero si no, ahí es donde entra tu balance, ¿no? Oye, quiero dedicar 12, 14 horas a un ámbito que no me aporta tanto, pues quizás la respuesta es no, y cada uno tiene su balanza personal. Y por último, el tercero, creo que hay una parte de donde, oye, en consultoría muchas veces te quedas en el ámbito de la recomendación estratégica y no ves tu proyecto siendo implementado, no estás creando un producto y luego lanzándolo e iterando ese producto o servicio y viendo cómo mejorarlo, sino que te quedas en, oye, ¿qué es lo que se podría hacer? Y luego te vas y te desconectas del cliente, te desconectas de la iniciativa que tanto te había costado dar forma, ¿no? Y a veces eso siente un poco, te quedas como insatisfecho, ¿no? Dices, oye, ya que he incubado este huevo, déjame ver cómo crece, ¿no? Y buscando también esa parte más de ventures, de crear venture building, ¿no? Y definir nuevas cosas, también le echaba un poquito de menos y quise irme, ¿no? Pero ese es, Okay. sí, 3 puntos principales del cambio. Es Totalmente. interesante, y ya vamos a dejar, pero es interesante, ¿no? Lo que has dicho o sea, por un lado, la parte que toques un poco todos los sectores, etcétera, pues está muy bien para la gente que igual no tiene tan claro, pues por ejemplo en tu caso eso sí que se puede hacer un poco bola, ¿no? Digo, oye, quiero hacer sostenibilidad, quiero hacer impacto, no quiero estar haciendo otra cosa, o bueno, puedo hacer una parte, pero no demasiado tiempo, ¿no? Porque me estoy perdiendo un poco como mi pasión o mi foco, ¿no? Eso por un lado. Luego has comentado un poco lo de las horas, ¿no? Eso es algo que también nosotros comentamos de manera habitual. O sea, una de las razones
por las que se adquiere mucho capital humano en este tipo de empresas, una parte es porque el trabajo te lleva a aprender cosas que son consideradas como capital humano por el mercado profesional, pero también porque le dedicas muchas horas, ¿no? Son las dos cosas, es decir, cada hora, cada hora vale mucho, pero también haces muchas, ¿no? Entonces, la velocidad a la que adquieres ese capital humano, pues es enorme y es una inversión que cuando eres joven, para mí es un, como suele decir en inglés, no-brainer, ¿no? O sea, es claramente una buena decisión desde mi punto de vista, pero que, pues oye, cuando vas avanzando en tu carrera, pues quizá tus prioridades van cambiando, ¿vale? Así que nada, me parece interesante que has comentado justo estas cosas porque, perdona, y bueno, y la parte de, oye, no acabar de meterte tanto al fondo, ¿no? De ver cómo quedan las cosas. Pero bueno, ese es la contraparte o la inversa de hacer muchos proyectos, ¿no? Si haces proyectos de 8 semanas, pues no puedes estar también en la implementación, ¿no? O sea que, bueno, son básicamente... La famosa T, ¿no? Exacto. Tú quieres elegir si eres una T, si eres un pico, vamos, escoge tu geometría, ¿no? Oye, tenemos aquí algunas preguntas, ¿vale? Voy a leerla, doy un poco, si creo que tengo algo que decir, lo digo y te dejo a ti, ¿vale? Entonces, Genial. La primera pregunta es, ¿qué consideráis que es un buen perfil para entrar en consultoría? Yo lo primero que os respondería aquí es que un buen perfil para casi cualquier empresa muy competitiva en el mundo de la empresa, estamos hablando de despachos de abogados, de bancas de inversión, de tecnológicas en roles de negocio, todo es lo mismo, ¿vale? Se busca el mismo tipo de perfil. Hombre, cada uno a su nivel, ¿no? Hay empresas que tienen 1000 aplicaciones por cada puesto y otras 100, por lo tanto, pues, oye, el nivel pues, se ajusta hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Pero las cosas que se buscan están en un artículo que hemos escrito en Thrive, ¿vale? Os lo he linkeado ahí, que se llama Buen Signaling, muchas entrevistas, donde explicamos para nosotros cuáles son los 7 puntos que miran las empresas en un currículum y que os hacen un candidato, al menos a priori, atractivo para invitar al proceso de selección, ¿vale? Luego en el proceso de selección hay otras cosas, pero al menos para invitaros al proceso de selección. Y hay una serie de cosas que comentamos ahí. Echadle un ojo porque está, yo creo, bueno, lo he escrito yo, entonces, ¿qué os voy a decir? Pero creo que es interesante. Entonces, dicho esto, Eduardo, para ti, ¿cómo responderías a esto? Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, sobre todo, cada vez más, ¿no? No se busca gente de ADE, ¿no? Cada vez somos más agnósticos a lo que ha estudiado la persona, cada vez somos más agnósticos al conocimiento duro que decimos y cada vez somos más creyentes en el conocimiento blando, ¿no? Habilidades, modo de pensar, facilidad de improvisar, pero con sentido, ¿no? De hacer esos guesstimates adecuados, de tener ese racional de negocio, eso que importa, ¿no? Y eso te lo puede enseñar una carrera, sí, pero vamos, uno de los mejores socios que vi en Londres había estudiado arte dramático. Imaginaos la puesta en escena que podría tener, ¿no? Dando una presentación, pero ese tío nunca había visto una P&L en su vida antes de entrar a McKinsey. Porque no hizo ningún otro trabajo antes de entrar a McKinsey, pero vieron potencial en él, ¿no? O sea, al final ves una persona que piensa rápido, es estructurada, es analítica, sabe defenderte una conclusión, pero también tiene la flexibilidad para reconducir el problema y creo que eso es lo que se busca. Entonces, perfil ideal creo que es trabajar esas soft skills. No hay ningún diploma que te diga vas a ser un buen consultor. Eso en cuanto a skills, en cuanto a, oye, tu currículum, pues está todo explicado, ¿no? En el artículo. Oye, las notas son importantes, haberte movido fuera de España o Erasmus siempre se ve bien, el tema de inglés fluido es otra parte, haber hecho cuanto antes prácticas también suma. No me quiero tener mucho porque está ahí súper detallado, pero vamos, esto sería un poco el resumen. Vale. Total. Y Edu, perdón, solo para añadir ahí, creo que esas experiencias también te ayudan mucho en la parte personal, ¿no? En la parte personal vas a tener que contar una vez que desarrollaste un proyecto en equipo, una vez que tuviste que convencer a alguien para lograr algo, etcétera. Cuanto más salgas de tu zona, cuanto más te expongas, más grandes ejemplos vas a tener que contar y además más rica va a ser tu experiencia personal. Entonces, creo que, por lo que dice Edu del currículum, pero también las historias que vas a poder contar van a ser mucho más ricas. Cuanto más hagas, más te muevas, cuanto más hambre tengas, ¿no? Que eso es lo que vas a querer trasladar un poco cuando hagas el proceso. Muy interesante. Hay 2 preguntas que las voy a juntar en una porque son parecidas y es un tema que a mí me fascina y me encanta, ¿vale? Las voy a leer las 2. ¿Consideras necesario hacer un máster de estrategia / negocio para transicionar desde el sector de las finanzas a la consultoría estratégica? Esa es la primera. Y otra, en caso de no tener un buen perfil universitario, ¿recomendarías hacer un máster justo al terminar la carrera para entrar en consultoría o irías directo a intentar entrar? Voy a responder yo primero, ¿vale? Sobre el tema de los másters porque es un tema que a mí me encanta.
Los másteres preexperiencia, desde mi punto de vista, y esto es mi opinión, excepto en casos muy concretos de personas que quieren hacer algo muy técnico o personas que lo han hecho muy mal en la uni y por lo tanto tienen que, de alguna manera, arreglar su perfil, en general me parecen un error, excepto casos muy concretos, ¿vale? Si vosotros os ponéis a mirar los juniors que entran en estas consultoras o McKinsey o en cualquier otra, muy poca gente viene con máster. Como mucho los ingenieros que han hecho el máster de acceso, pero en general, máster de finanzas y management y tal hay, Eduardo es la excepción. O sea, si tú te pones a mirar bueno, los que entran en las Summer Internships, pues obviamente están todos en tercero de carrera, y muchos que entran de juniors sin haber hecho antes la Summer, vienen sin ningún tipo de máster. Entonces, al final, un poco, y ya termino aquí y le dejo a Eduardo, una persona, excepto en casos con algo muy específico, que estudia algo muy concreto, etcétera, la gente que tiene muy buen perfil en la universidad ya consigue entrar en los sitios buenos. Y por lo tanto, porque en ningún sitio te piden máster, excepto en abogacía, máster y tal, ¿no? Entonces, creo que pensaros los 2 y 3 veces antes de hacer un máster, porque la gente creo que tiene una idea de que te va a cambiar la vida y te va a dar unas oportunidades increíbles, y la realidad es que no es así. Y no me importa decirlo de manera explícita porque no me pillo los dedos diciendo esto, ¿vale? Eduardo, todo tuyo. Perfecto, creo que estoy bastante de acuerdo Creo que los másters han logrado una labor de marketing excelente, en el sentido de que parece que profundizas, pero también depende mucho del máster, ¿no? Voy a hablar desde mi experiencia personal y luego quizás extrapolo un poco a lo general, ¿vale? Que creo que tú tienes más visibilidad, pero por ejemplo, mi experiencia personal, mi máster me aportó bastante poco, ¿no? Era un máster que se queda en la teoría de taxonomías de innovación, flujos teóricos y demás. Poco te va a aportar eso cuando te metes en una startup, ¿sabes? Es decir, yo en mi mente era un máster de, oye, enséñame a hacer un cash flow para una empresa, enséñame a hacer un modelo financiero para un pitch, enséñame cómo si soy una incubadora gestiono mis empresas. Y lo vendían un poco así, pero no lo era, ¿no? Hay másteres bastante prácticos, perhaps eso son la solución. Yo como no lo he hecho no puedo dar mi opinión, pero comparto la opinión de que muchas veces nos venden que sin tener un máster no estás completo. Y creo que es una técnica de upselling de las universidades a veces, ¿no? Hay ciertos casos, por ejemplo, si vienes de un sitio muy técnico donde no has tocado nada de finanzas, ¿no? Por ejemplo, yo había tocado banca de inversión y me ayudó bastante a aprender ahí. Si no has tocado eso, quizás puedes hacer un máster, pero también quizás te puedes meter en Udemy y hacer un curso de modelado financiero, quizás te puedes meter en YouTube y trillarte YouTube y aprender casi lo mismo, ¿no? Si vas a nivel de conocimiento, hay tanto ahí fuera ahora mismo que no sé cuánto merece la pena. Y si quieres el diploma, plantéate por qué quieres el diploma. Si es para entrar y para impresionar, probablemente no sea el caso. A no ser que, como diga Edu, quieres dar un poco de maquillaje porque quizás no fue también en la carrera y quieres demostrar que ahora puedes. Pero a nivel de conocimiento, estáis servidos con todo lo que hay ahí fuera. Súper, me alegro de estar de acuerdo, que estemos de acuerdo en esto. Nos preguntan también, ¿no crees que la entrevista se puede preparar sin practicar con gente? Esto ya no lo sé, esto ya no, es más tu opinión. Yo diría que, o sea, ¿se puede? Sí. ¿Vas a tener la misma calidad? No. Por tanto, ¿lo recomendaría? No. Porque aquí lo que importa es el feedback, lo que importa es testearte, ¿no? Lo que importa es demostrar cómo sería una situación, hacer una simulación real de cómo va a ser el caso, que te pinchen. Tú no te vas a sacar fuera de tu zona de confort. Tú no vas a ver pain points en tu argumento porque si no ya los habrías dicho. Es decir, tú estás llegando al límite de tu capacidad. Quieres a alguien que te saque y que te lleve más allá del límite de tu capacidad, ¿no? Te pinche, que te haga más fuerte. Entonces, ¿se puede? Pues todo se puede. ¿Lo recomiendo? No, en absoluto. Apoyaros en vuestra red, apoyaros en vuestros amigos, lo hace mucho más divertido y lo hace mucho más eficiente y eficaz. Entonces, no, strong opinion aquí. Vale. Hay otra pregunta aquí, la última, si queréis enviar alguna última, tenemos 5 minutos todavía hasta el final, pero hay una última aquí y es, ¿cuáles son las mejores formas de entrar en una MBB? Y una MBB, para la gente que no lo sepa, es como un nombre, un acrónimo que se usa para referirse a 3 consultoras estratégicas que se llaman McKinsey, Bain y BCG, pero que esto aplica pues a muchas otras, ¿no? A Oliver Wyman, a Kearney, a Arthur de Little, a The Cocktail, a pues las que sean, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de entrar al terminar la carrera si no has hecho una Summer Internship? Allí mismo.
perspectiva, pero luego complementarme porque tienes mucha más visibilidad, ¿no, Edu? Pero mi perspectiva personal es, como tú decías antes, el proceso de selección está muy claro. Todas estas empresas quieren que entre el mejor talento, entonces no son opacas. Te dicen, ¿qué vamos a medir? Te dan muchísimos casos. Te dan, ¿qué buscan en el personal fit? Es decir, de nuevo, si lo que estamos diciendo es cómo entrar a un McKinsey, no hablemos cómo entrar a un MBB, sino hablemos de cómo preparar un buen proceso de selecciones, entendiéndolo y practicándolo. Entonces, para mí, esto va de... El Summer Internship es cierto que te abre la puerta. Yo entré sin Summer Internship y no pasa nada. Y mucha gente también entra sin hacer el Summer. Y vas a tener que superar el proceso de selección igualmente. Entonces te da un poco igual. Aquí la clave es compréndelo y practícalo, en mi opinión, ¿no? O sea, y sea MBB o no, también desmitifica un poco eso, porque muchas veces amedrenta, oh, Dios mío, es que esto es MBB, es que entra solo un 2% de... Trátalo como un proceso de selección, ¿vale? Prepáratelo muy bien y llévalo muy bien. Sabes que vas a ser competitivo, pero desmitifícalo, porque si lo mitificas vas a ir con miedo. A la mínima que falles en la entrevista te vas a poner nervioso. Vas a creer que todos los que entran son muchísimo más capaces que tú y son todos superdotados. No. Entonces, lleva tu mejor versión y hazlo, pero no te amedrentes y trátalo como un proceso de selección para el que quieres hacerlo bien y ya está. Yo añadiría, porque Eduardo, y no cambio ni una coma, ¿no? De una vez que estás dentro del proceso, ¿vale? O sea, la preparación es la preparación y ya, ¿vale? No hay más. Sí que es cierto que alguien podría plantearse, oye, pero ¿qué probabilidades tengo de que me llamen a la entrevista si no he hecho antes Summer Internship, ¿no? Y yo lo que os diría es, lo que es, yo creo, bastante clave, es haber hecho prácticas antes. Evidentemente, si son prácticas en consultoría o en una empresa muy reconocida, pues genial, ¿vale? Pero sí que es cierto que probablemente un currículum que fuera muy bueno en todo, excepto que parte profesional no hubiera absolutamente nada, creo que sería complicado que, oye, pues le dieran la oportunidad de entrar a la entrevista porque al final hay una incertidumbre muy grande respecto a ese candidato, ¿no? Esa candidata. Es decir, oye, yo lo que siempre digo es, cuando empiezas a trabajar, lo primero que haces es aprender a trabajar, ¿no? Y las dinámicas en una universidad y en una empresa son totalmente distintas, ¿no? Entonces, incorporar a alguien como full time que no ha trabajado antes requiere hacer o tomar un riesgo pues relativamente alto, ¿no? Entonces, yo lo que diría, por terminar de la respuesta, es haber hecho antes prácticas, lo más cercano a la consultoría posible, mejor, pero haber hecho prácticas, ¿vale? Si podéis haber hecho 2, mejor que 1 y 3, mejor que 2, ¿vale? Eso es un poco lo que diría. Y tenemos 2 últimas, ¿vale? Preguntas. Esto es una bastante más específica, ¿vale? Pero si entras en la práctica de Private Equity Principal Investments, luego se puede cambiar a generalista o es algo rígido. Por dar un poco de contexto, la práctica de Private Equity Principal Investments es una práctica que tienen algunas consultoras, ¿vale? Que algunas lo llaman un ring fencing, que básicamente se dedica, ¿no? Si no me equivoco, a que sus clientes son fondos de inversión, ¿no? Fondos de Private Equity y haces distintos tipos de proyectos, ¿no? Haces sobre todo due diligence comercial, es lo que entiendo, y luego el post-acquisition, ¿no? Planes post-acquisition. Entonces, esto es un poco lo que hace este equipo, es decir, que está enfocado muy en trabajar para fondos de inversión y aquí ya te dejo responder a la pregunta. Sí, yo creo que sí que se puede. Es decir, depende del nivel de seniority también, ¿no? O sea, si están pillando a alguien que ya es un senior associate o un manager, probablemente le quieren porque quieren reforzar su equipo de due diligence. Es como, tío, queríamos a alguien de due diligence, tú te vienes aquí como alguien de due diligence, haznos due diligence, porque la cosa estaba clara y hemos sido transparentes. Creo que a nivel de entrada, ¿no? Tú puedes entrar a la práctica de PEPI, que es como la llamamos aquí en McKinsey, y salirte, porque de nuevo, creo que hay bastante flujo sobre todo para irte al pool generalista, ¿no? Es cierto que a veces la especialización es un poco más complicada, tienes que defender muy bien qué se quiere hacer y además la empresa tiene que estar preparada para absorber un recurso adicional solo destinado a ese tipo de proyectos, pero de ahí salir al pool generalista ocurre y de hecho creo que eso es también valor añadido, ¿no? Yo conocía bastante gente que entró en la práctica de operaciones o en la práctica de digital, dijo, esto se me queda un poco corto, voy a aprovechar esta matriz de posibilidades que decíamos antes de sectores y funciones para explorar un poco qué quiero hacer con mi vida, qué me gusta, qué tipo de proyectos levantan más el interés. Entonces yo diría, bottom line, sí, es bastante factible y de hecho se incentiva. Podrás volver a Pepi más tarde si ves que las due diligences te encantan. Pero desde luego que impulsan mucho esa transversalidad, ¿no? Y exploran un poquito. Fantástico. Y una última, ¿vale? Para terminar. Al hacer el hacer una Summer Internship podría compensar el hecho de venir de una universidad no target y si es sí, ¿qué empresa valdría la pena o solo grandes empresas? Voy a decir aquí primero un par de aclaraciones, ¿vale? Que es importante, para que la gente que no lo sepa.
Concepto de universidad no target. Esto le suena chino a la mayoría de gente que no está metido en esto, ¿no? Pero básicamente se suele decir, ¿vale? Que pues, las empresas que son muy competitivas a la hora de entrar, ya sea sector financiero, despachos de abogados, tecnologías, etcétera, tienen una serie de universidades que consideran que son su target y por lo tanto se dice que solo tienden a fichar a estudiantes de esas universidades, ¿vale? Entonces, al final, pues, ¿por qué se produce esto? Pues porque hay 82 universidades en España, ¿no? No puedes ir a todas a contar tu película y además, pues la mayoría de tus empleados vienen de esas universidades. Entonces hay como un poco un círculo virtuoso de, oye, si yo siempre he fichado de las universidades 2, 3, 4 y 5, ¿por qué me voy a ir a otras? ¿Vale? Eso es el concepto de universidad target. Dicho esto, algo que yo veo muy directamente, porque trabajo con estas empresas todos los días, es que cada vez están más abiertas a fichar personas de otras universidades. Es más, cuando yo hablo con los equipos de recruiting de McKinsey, de BCG, de todos, me dicen, Edu, si en Thrive podéis atraer a gente que sea buen perfil de no target, nos estáis solucionando la vida, porque tenemos un objetivo interno de diversificar nuestra base de estudiantes. Me atrevería a decir que si vosotros sois un muy buen perfil de una universidad no target, están mucho más interesados en vosotros que un perfil similar en una universidad target. Esto es algo que jamás pensé que diría y que ahora creo que no me equivoco diciéndolo. Y, por ejemplo, uno de los chicos de Thrive que acaba de entrar en la Summer ahora, pues venía a una universidad no target, carrera técnica. Un tío encantador, carrera técnica, es decir, hacían física y mate o algo así, y universidad no target. Yo conocí a este chico en un evento y le dije, eres carne literal de entrar en un sitio de estos. 3 meses después, oferta de McKinsey. Entonces, tema de la universidad target, que iros olvidando de esto ya, ¿vale? Creo que esto está cambiando mucho y que si sois un muy buen perfil, si sois el top 10% de vuestra universidad no target, os aseguro que os van a dar la oportunidad. Y McKinsey es un sitio que hace muchas entrevistas, además. Es decir, está dispuesto a entrevistar a mucha gente, llamar a más gente a entrevistas que otras que igual solo se tendrán un pelín más, ¿vale? Perdón, solo quería decir esto porque creo que es un insight bastante importante que yo he visto, ¿vale? No sé si quieres añadir algo más. Nada, lo suscribo al 100%. Yo creo que, igual que decíamos que no hay que estudiar ADE para meterte a McKinsey y que eso es old school, creo que el concepto de universidad target es bastante old school, ¿no? O sea, y como tú dices, McKinsey quiere al top 1%. Genial. Cuanta más base de estudiantes tengas, mejor va a ser ese 1%. Entonces, es en total su interés abrir el pool lo máximo posible, ¿vale? Porque si no, al final también a nivel cultural es lo que dices tú, la diversidad da la fuerza. Entonces, si pillas de ciertos sitios vas a tener como ciertas burbujas culturales que son un poco raras y eso se quiere romper y se está rompiendo muchísimo. Y de la gente que he visto, vamos, no he notado nunca diferencia de qué universidad viniesen en absoluto. ¿Es capacidad o no capacidad? Entonces, suscribo toda palabra, no os amedrentéis, creo que ese es un concepto old school que está desvaneciéndose y que nunca os haga sentir menos la universidad a la que hayáis podido ir por geografía o por lo que sea. Lo que importa es lo que podéis hacer ahora. Yo te diría que la única desventaja que tiene venir a una universidad así ahora mismo, siendo un buen perfil, y es algo que me comenta el otro día, me llamaba una amiga que hace entrevistas en otra consultora, y es que si vienes de un sitio así donde no llevas tiempo mamando en plan que te están contando cómo son los procesos, cómo hay que practicarse, que son muy, muy duros, etcétera, pues lo que me decía mi amiga es, tío, tengo perfiles buenísimos que llegan y no saben que tienen que prepararse el caso bien, o no saben que... Entonces, y eso es algo que se puede sufrir si vienes de una universidad no target, que nadie te ha contado nunca esto, eres muy buen perfil, has leído aquí, si has aplicado, te han llamado porque eres muy buen perfil, pero no tienes ese contexto, ese capital social que te ha contado cómo es y probablemente llegues muy, muy poco preparado. Bueno, de nuevo, puedes prepararte, pero me refiero, pero que normalmente el error es ese, ¿no? Que la gente de no target llega poco preparada por muy buena que sea, ¿no? Y ayer hablaba un poco, ahí estuve en la Complutense dando una charla y tenía un chaval de matemáticas y estadística y economía o algo así, que tenía un 9,2 de media, que era el número 1, no sabía nada. Que yo le cogí al final de la clase y dije, ven, por favor, porque es que es una pena que a ti te perdiéramos por no enterarte, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco el mensaje que yo daría. Oye, tenemos que terminar. Edu, no sé si quieres decir algo para cerrar, algún mensaje, algo para las 140 personas que nos están escuchando. Nada, yo creo que el mensaje es no os amedrentéis e ir con ganas. Practicad, pero no solo cantidad, sino calidad, ¿vale? Sabed muy bien por qué queréis tomar esta decisión, es decir, quizás no, quizás vuestro racional es
me quiero meter y a ver qué pasa y a ver qué me gusta. Pero eso es un racional súper potente, porque saber qué te gusta es ganar la mitad de la batalla. Ahora solo hay que hacerlo bien, lo cual genial, ¿vale? Y cuarto, sacar a veces la cabeza de la tierra o de la bola, ¿no? Y hacer una reflexión de dónde estoy, qué estoy haciendo y a dónde quiero ir. A veces es fácil meterse en la rueda y creo que igual que es muy bueno saber por qué me quiero meter aquí, también es bueno de vez en cuando hacer un semi-touch point interno contigo mismo de, oye, ¿qué tal está yendo? ¿El racional por el que me metí sigue siendo válido? ¿Quiero evolucionar ese racional? ¿Vale? Porque esto va de trayectoria profesional y personal, no solo de un trabajo, ¿no? Y nada, mucha suerte a todos y espero que os haya sido útil sobre todo, pero ese es mi mensaje, ¿vale? Motivación, pero con cabeza. Fantástico. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Justo hemos terminado la hora. Perfecto. Gracias a todos por asistir. Cualquier duda, pregunta que tengáis, pues nos las podéis enviar o por privado, o por email, por donde queráis. Y nada, nos vemos en el próximo webinar, que haremos otra la semana que viene de otro tema que anunciaremos en breves. Así que, y no os olvidéis, si os interesan estos temas, por favor os lo pido, suscribiros al blog de Thrive. Ponéis Thrive blog, porque hay muchos artículos con mucho contenido y que estoy seguro que muchas de las preguntas que tenéis van a estar respondidas en alguno de los artículos. Así que suscribiros y nos vemos la próxima. Muchas gracias y ya, a ti, ya nos veremos cuando te vuelvas de la India. ¿Vale? Gracias, Edu. Gracias al resto. Buena tarde. Chao. Chao. Hasta luego. A ver.